Devocional diario, meditando en la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es liberando mi sanidad. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús cuando anduvo en la tierra, como también hoy en día está con nosotros, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús está dentro de nuestro corazón, y el anhelo del Espíritu de Dios es precisamente hacernos bien y sanarnos y hacernos libre de toda opresión del diablo, porque es el que viene a oprimir a las personas. Pero muchas veces nosotros le damos la autoridad para oprimirnos, porque nosotros le damos la oportunidad al guardar enojo y permitir que se ponga el sol. Entonces le estamos dando lugar al diablo. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta lo que Dios ha hecho con Jesús y con nosotros. Dios envió a su Hijo Jesús no solo para darnos el regalo de la vida eterna, sino también para hacernos libres de toda enfermedad, de toda tristeza, de toda depresión, de toda amargura, de toda pobreza, de toda miseria, de todo rechazo, de toda situación, por más difícil que parezca. Dios envió a Jesús precisamente para salvarnos de todo eso, para hacernos libres, para darnos libertad. Así es que es muy importante que nosotros creamos en el amor de Dios a través de Jesucristo, y que también nosotros aprendamos a pedir perdón y que aprendamos a perdonar, que es una decisión que tenemos que tomar. Pedir perdón, perdonar y renunciar a todo derecho que le hemos entregado al enemigo. Por eso nos dice la Escritura: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Marcos 11, 24 y 25. Nos está diciendo claramente, si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos puede perdonar. Entonces nosotros tenemos que aprender y decidir perdonar, soltar todas aquellas cosas que nos están lastimando por dentro, renunciar a ellas y creer en el amor de Dios, creer en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere perdonarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de liberar nuestra sanidad. Ya el Señor nos los ha dicho y nos los dice. Si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos puede perdonar. Si queremos ser sanados, necesitamos aprender a soltar aquello. La palabra también nos dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Es el primer mandamiento con promesa. Y muchas veces guardamos enojo en contra de nuestros padres, provocamos que nuestros hijos también guarden enojo en contra nuestra, y se hace una cadenita. Y esa cadenita sigue dándole autoridad al enemigo para seguir manteniéndose como una cadena generacional en nuestras vidas. Por lo tanto, el perdón es el único que puede sanar y es el único que nos puede liberar la sanidad para nuestras vidas. Por eso es nuestra decisión lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no tomamos la decisión de renunciar y de dejar, de soltar, de perdonar, las cosas no pueden cambiar. Pedirle perdón a Dios por no saber honrar a nuestros padres, por no saber honrar a nuestra pareja en el matrimonio, por no saber enseñar a nuestros hijos a honrarnos. Pedirle perdón a Dios y soltar todo enojo, toda ira. Pedirle perdón a Dios porque hemos permitido que el enojo repose sobre nuestra vida, a veces hasta por años, y todo eso nos tiene cautivo, y preferimos creer que esa cautividad, que esa opresión viene de Dios, en lugar de reconocer que es provocada por nosotros mismos, por el simple hecho de no saber honrar, de no saber perdonar, de no saber soltar todas aquellas cargas.
Qué importante es entender lo que la palabra de Dios nos dice y poderla poner por obra. Nos dice también ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 58, donde nos habla del verdadero ayuno, del ayuno que Dios realmente quiere. No dice, no es que andemos ahí doblados ahí porque estamos ayunando, ni que andemos ahí con caras deslavadas, no. Dice ahí en el verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Deja ya de seguir maldiciendo, deja de seguir enjuiciando, deja de seguir criticando, suelta a aquella persona que no has querido soltar, que no has querido perdonar. Desata esas ligaduras y vive tú la vida, deja ir libre a los demás, porque eso nos mantiene oprimidos. Y dice ahí en el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuándo? Cuando dejemos en libertad. Cuando dejemos las palabras de maldición, cuando dejemos las palabras de violencia, cuando dejemos las malas actitudes, las actitudes de condenación, entonces nacerá nuestra luz. Porque ese es el verdadero ayuno que Dios quiere que nosotros presentemos delante de Él. Y dice ahí en el verso 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de esta preciosa palabra, de cuál es el propósito de Dios con esta palabra. Dice claramente, si quitares de en medio de ti el yugo, eso que está provocando que usted condene a otra persona porque le dañó, porque le lastimó, porque le hizo esto, le hizo el otro, y usted dice es que yo no puedo perdonar lo que me hizo, no lo puedo olvidar. Bueno, dice, si tú quitas eso del medio de ti, entonces va a nacer tu luz, entonces me vas a invocar y yo te voy a oír. Mientras no lo haga, él no le puede oír. Y también dice que tiene que quitar el dedo amenazador y el hablar vanidad. Deje de acusar a la gente, deje de acusar a esa persona que le hizo daño, deje de pedirle a Dios que le caiga un rayo a esa persona por lo que le hizo. No, Dios dice, mía es la venganza, tú solamente perdona, tú solamente quita ese dedo amenazador y deja de hablar vanidad. Evita decir cosas que no convienen, evita hablar mal de esa persona, solo bendícela, bendícela. Y bendícela, y si tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Tú bendícela y deja que yo haga justicia, dice el Señor. Entonces nacerá tu luz, entonces se dejará ver tu salvación. ¿Cuánto está usted pidiendo por la salvación de alguien? Pero sus mismas palabras pueden estar condenando a la persona y por eso la salvación no llega. Qué importante es que aprendamos a soltar la impiedad. Hoy usted decida liberar su sanidad. Decida liberar la sanidad de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, de sus finanzas y de todo lo que le rodea, de su matrimonio, de su familia, de sus hijos. Decida soltar, decida liberar esa sanidad para su vida. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te rogamos, mi Dios, que esta palabra quede en nuestro corazón y que nos ayude, Señor, a liberar nuestra sanidad. Ayúdanos a saber renunciar todo aquello que tenemos que renunciar. Perdónanos porque no hemos sabido honrar, porque no hemos sabido enseñar a nuestros hijos también a honrarnos. Perdónanos por las palabras malas que hablamos, por el dedo amenazador, Señor, por ese yugo de impiedad. Perdónanos. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayudes a soltar toda carga de opresión.
Tú eres quien me libera, Señor. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, sería verdaderamente libre. Te pido, Jesús, que me liberes. Creo en ti y creo en lo que tú puedes hacer. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Dios le bendiga. Suscríbase, comparta y dele like. Nuestro tema fue liberando nuestra sanidad, porque Dios quiere que nazca su luz en nuestras vidas, haya sanidad en nuestras vidas. Tómela, reténgala en su corazón, no la suelte ni se la permita más al enemigo. No le permita más al enemigo que siga teniendo autoridad sobre su vida. Rehúselo y dígale al Señor, le quito todo argumento al enemigo, porque hoy perdono, hoy bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.